como una hoja cuadrita. ¿Jugaron alguna vez a los barquitos hundidos? ¿A cuál? No, profe, nunca jugamos. Porque no jugaron a eso, no tienen una tarjeta de coordenada de banco Hotmail para transferencia. Es lo mismo. Me da una fila y un número de columna. Bueno, esto es lo mismo. Necesito dos índices. Uno que indique la fila y otro que indique la columna. Después también existen los multidimensionales con muchos índices. No vamos a trabajar con arreglos multidimensionales. Solamente vamos a ver arreglos unidimensionales y arreglos bidimensionales. Por lo tanto, vamos a tener conjunto de elementos de un mismo tipo que para identificar a cada elemento voy a necesitar un índice. A este dibujito lo puedo hacer así o lo puedo hacer así, me da lo mismo. Y después voy a tener arreglos bidimensionales, donde para identificar a cada elementito necesito dos índices. Cada uno de estos, ven mi puntero, ¿no? Cada uno de esos cuadraditos, o acá, cada uno de estos cuadraditos, ¿qué es? Es un elemento del conjunto. Cada uno de esos cuadraditos es para nosotros lo que vimos hasta ahora, una variable simple. ¿Me están escuchando? ¿Se está viendo? Sí, sí. Sí, se escucha. Sí, se ve. Entonces, Sí, si cuadrado sería un elemento distinto de esa misma cada uno de variable. estos cuadraditos es una variable simple. Entonces yo acá que tengo un conjunto de elementos reunidos bajo el mismo nombre, organizados con índices. Arreglo unidimensional, un índice, arreglo bidimensional y dos índices. Yo sé que acá voy a tener un conjunto de enteros, un conjunto real, pero cada uno de estos es todo lo mismo que vimos hasta ahora de variable simple. Cada uno. Con cada uno de estos yo puedo hacer todo exactamente lo mismo que hice con una variable simple. Todo lo que aprendí. ¿Puede ser esto un acumulador? Sí, cada uno de estos es un acumulador. ¿Puede ser todo esto un contador? Sí, porque cada uno de estos, variables simples, cumple el rol de contador. Todo lo que yo aprendí de variable simple es cada uno de estos cuadraditos. Acá tengo un conjunto de variables simples. Eso es lo que tengo que entender. Entonces, mi cabeza ahora, que estalla, parece que estalla hace plum, lo único que tiene que comprender es todo este lío que está haciendo la profe. Es para decir, cuando yo llevo los datos del ambiente a la memoria, no quiero tener un conjunto. Por ahora va a ser eso nada más. Entonces, tengo que entender ese conjunto que es. Ese conjunto no es más que una zona de memoria. Esto es para teoría, ¿eh? Esto es teoría, no tengo que cuando hago la traza o prueba de escritorio entender esto, no. Esto es para entender que cada elemento del arreglo ocupa posiciones consecutivas de la memoria, nada más. Entonces, si tengo un arreglo unidimensional, yo declaro el arreglo que voy a decir, por ejemplo, real, notas de 63. Entonces yo ya no tengo real notas. Tengo real notas de 63. Le estoy diciendo, che, guardame en la memoria espacio para almacenar 63 reales. No, un real. 63 reales le estoy diciendo. Eso es lo que le estoy diciendo cuando declare un conjunto. Entonces, la zona de memoria, toda la zona de memoria se identifica con un mismo nombre, notas. En la primer posición donde define el nombre es donde carga el primer elemento, es la dirección del conjunto. ¿Cuál va a ser la próxima celda? ¿Cómo identifico al segundo? Con direcciones de memoria sería esto. A la dirección del primero le sumo la cantidad de elementos que ya almacené por 4. O sea, almacené 1 por 4, a D le sumo eso, pasa, me quedan las 4 celditas, pasa a la quinta donde empieza el segundo real. 2 por 4, 8, me deja 8, pasa a la 9 donde arranca el tercer real. Esto es para direcciones de memoria. ¿Nosotros vamos a trabajar con direcciones de memoria? No. ¿Con qué voy a trabajar? Con índice.
Entonces yo voy a tener, esta va a ser notas de 1. Yo sé que están en posiciones consecutivas de la memoria. 1 está en la primera posición del conjunto. Punto. Es lo único que me tiene que interesar. Entonces yo uso arreglo, uso índice. En el arreglo bidimensional, ahora seguimos, voy a necesitar 2 índices. Uno para la fila y uno para la columna. ¿Hasta acá alguna pregunta? No. No. Bueno, acá están las operaciones de asignación, lectura y escritura, que en vez de trabajarlo desde acá, vamos a aplicar esto, porque hasta acá toda teoría, muy lindo. Pero bueno, fíjense, vamos a la situación problemática 2. Dadas las notas de la tarea 1, realizada en la semana 3 de aislamiento social por COVID-19 por los 63 alumnos del curso, calcular y mostrar el promedio general del curso. El problema es el mismo, ¿o no? Sí, el problema es el mismo. Solo, depende de mí, programador. Ya ahora estoy aprendiendo algo nuevo. ¿Cómo quiero administrar los datos en la memoria? Porque el cómo voy a llevar los datos a la memoria es el cómo va a ser mi metodología. Voy a ingresar las notas y vamos a mantener el conjunto de notas en la memoria. Entonces, me concentro primero en el ingreso de las notas a la memoria. Yo pienso eso, yo tengo que hacer un proceso que me permita ingresar a memoria 63 valores. Entonces, yo tengo que tener esto. Yo en memoria quiero tener todas las notas. Después también, para el problema, sé que voy a usar una variable promedio y sé que voy a usar una variable acum para la solución del problema. Pero acá voy a mantener el conjunto de notas en la memoria. Entonces, ingresar las notas. Y después que ingrese las notas, vemos. Eso es lo único que cambia. Entonces, yo, ¿cómo pienso en eso? Yo tengo acá cada una de las 63 notas en curso. Las voy a ingresar de a una. Pero fíjense, ¿qué cambio? Acá, ¿qué le estoy diciendo? Que tengo un conjunto de 63 notas. ¿O no? Sí. ¿Cómo se declara un arreglo? El nombre del conjunto, el tamaño, y un arreglo es un conjunto de un mismo tipo. ¿Qué tipo de dato? Real en nuestro caso. Claro, para poner, digamos, la cantidad de elementos que tiene esa variable, le pones entre corchetes y decís la cantidad. Exactamente. Este es el tamaño de la estructura. Que tiene que ser conocido. Yo no puedo declarar una estructura estática sin conocer su tamaño. Claro. Si no, no es una estructura estática. Entonces, eso fue lo único que cambió. Fíjense que es lo único que cambió. Tengo las mismas variables, pero, che, pará. Uso un arreglo. Si declaro un arreglo, porque acá estoy declarando un arreglo y acá le estoy diciendo, che, yo quiero tener todas las notas en la memoria, necesito un conjunto. Son todos del mismo tipo, voy a usar un arreglo unidimensional. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Ya El índice. tengo el nombre, tengo el tamaño, ¿qué necesito? El índice. El índice es un arreglo unidimensional. ¿Cuántos índices necesito? Uno. Uno. Excelente. ¿Y qué tengo que hacer? Ingresar 63 notas. ¿Cuál es la acción primitiva básica que me permite ingresar las notas? ¿Qué acción me permite ingresar los datos? El leer. Entonces, con todo lo que aprendí en mi cabeza, me imagino que tengo que tener 63 veces la palabra leer. Pero que se repita 63 veces. No, te voy a escribir 63 veces la palabra leer. No, para eso tenés que repetir para. El repetir para con un índice
que varía de 1 a 63. Claro. Entonces le pongo el escribir porque soy buena, soy generosa con el usuario, le pongo la florcita, los cartelitos, pero este es el ingreso. ¿Cómo se ingresan los datos a una estructura? A través del leer. Claro, ahí te Si yo ya dice, aprendí eso. claro, Ahora, ¿cómo identifico cada elemento? ¿Cómo digo? Ingresa la nota 1, ingresa la nota 2, ingresa la nota 3, ingresa la nota 4, con el valor del índice. claro, que lea la nota y entre corcheta el índice que vendrá a ser, que vos ya lo especificaste en el repetir para, que son 63 veces. Exactamente, entonces fíjense que hasta ahora, ¿qué cambió? ¿Cómo declaré la variable? Porque estoy pensando distinto. O sea, yo primero tengo, ahora sí se les viene la noche. Y después se les va a venir más la noche. ¿Por qué? Porque ahora tienen que tomar una decisión. Y muchas veces la decisión va a depender de la situación problemática. Acá da lo mismo, acá como está el ejercicio da lo mismo, que lo resolviéramos como lo hice antes o que lo resuelva como está ahora. Este es un ejercicio piloto para que ustedes entiendan qué es lo que cambia nada más. Después, cuando avancemos en tema, la complejidad va a ser dentro de la situación problemática que me están planteando, determinar cuál va a ser la estructura apropiada que tengo que hacer. Ese va a ser el problema. Pero no puedo ir a eso ya si primero no conozco cómo funcionan los distintos tipos de estructuras. ¿Qué es una estructura de datos? ¿Cuáles son los distintos tipos de estructuras que vamos a utilizar? ¿Cómo funcionan esas estructuras? Entonces, una vez que yo tenga en claro el uso de cada una, para qué sirve, cuáles son sus limitaciones, entonces después sí, tengo una situación problemática y elijo, en base a esa situación problemática, cuál uso. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Entonces ahora es comprender eso. Y esto tiene que ver un poquito también con lo que venimos dando. Fíjense que ¿qué cambió acá? Acá no acumulé. Porque yo me estoy concentrando en cargar los datos en la estructura. También iba a decir que, digamos, podía, porque yo, claro, digamos, en un repetir para, vos repetías la cantidad de notas, después haces la suma de esas notas. Yo acá si quiero, ¿puedo poner el acum? Acum le asigno acum más notas de i, lo puedo escribir, pero estoy mezclando procesos. Este es el proceso puro de carga de notas. Claro. Imagínense que yo les digo, hagan un subalgoritmo que cargue la estructura. Una cosa es cargar la estructura, esto. Y otra cosa es cargo y acumulo, cargo y acumulo, cargo y acumulo. Acá no dice cargar y acumular las notas, acá dice cargar las notas. Eso es lo que ustedes en su cabeza también tienen que, ya incorporamos programación modular, ir separando las tareas, ir separando los procesos. Si yo acá leo y acumulo, mi proceso no es cargar y acumular. Si yo acá digo cargar la estructura de datos, es ingresar las notas y llevarlas a la memoria, nada más. ¿Se entiende la diferencia, no? Sí, sí. Sí. ¿Se podría mezclar? Sí, como poder mezclar, se puede. Yo acá no lo hago. Cargo las notas porque estoy enseñando cómo es el proceso de carga. Siempre que tengo un arreglo, este es el proceso de carga secuencial, chicos. O sea que esto es práctica. Ya está. El tema arreglo unidimensional ya está. Listo, eso es todo. Porque una vez que cargué las notas en la memoria, inicializo un acumulador y acá hago lo mismo, con otro repetir para. Porque acá, ¿qué estoy haciendo con este? Estoy recorriendo el arreglo. Recorro la estructura para ir acumulando. Acum asignale acum más la primer nota del conjunto. Volvé. Acum asignale acum más la segunda nota del conjunto. Volvé. Y así. Claro. Entonces, cargué las notas y una vez que tengo todas las notas en memoria,
recorro la estructura para cumplir y llegar a la resolución del problema que me están pidiendo. Cuando salgo, calculo el promedio. O sea, ¿qué es lo nuevo? Lo que está en violeta, nada más. Y esto lo puse acá porque estoy enseñando los dos procesos, el proceso de carga y el proceso de recorrer. El recorrer es solamente dentro de una estructura iterativa que me permita variar ese índice, ya sea para mostrar uno a uno los elementos del arreglo, como en este caso para asignarlos en una expresión que acumula, pero recorro la estructura. Y esto es carga secuencial y recorrido secuencial. Después, cuando aprendamos un poquitito más, avancemos, vamos a ver otro tipo de carga, pero por ahora es así. Es básico. Una cosa, entonces para entenderlo bien, digamos, el acumulador ahora lo que está haciendo es sumar a medida que vos vas ingresando las notas. Es como que sería el que es algo así, digamos. Fíjate que en un único renglón, como varía el índice, sí. Notas es un conjunto. Entonces yo escribí un solo renglón, y acá que tengo las 63 notas. ¿Y cómo identifico a cada nota? Con un índice. Claro, que ahí te dice cada elemento. Entonces lo puedo hacer. Claro. Que no es lo mismo de pensar en 63 variables independientes, porque si no yo no podría escribir esto una sola vez. Tendría que escribirlo 63 veces. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, ahora sí lo entendí. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ninguna, profe. Bueno, entonces, imaginemos ahora, ¿sí?, que dadas las notas de la tarea 1 y la tarea 5, realizadas en semana 3, y 7 del aislamiento social por COVID-19 para los 63 alumnos de un curso, calcular y mostrar el promedio general del curso. Acá lo que vamos a aprender es un tema que usa arreglos. Arreglos, cualquiera sea el arreglo, ya sea un arreglo unidimensional, un arreglo bidimensional, ya sea el caso particular de arreglo cadenas. Lo que vamos a ver con este ejemplo es que ya tengo dos conjuntos. Tengo el conjunto de notas de una tarea y el conjunto de notas de otra tarea. Y quiero tener esos conjuntos diferenciados en la memoria. Entonces quiero tener un conjunto para las 63 notas de la tarea 1 y un conjunto de las 63 notas de la tarea 5. Pero tanto cada elemento del conjunto que se encuentre en una misma posición tiene que corresponder al mismo alumno. Entonces, está en el libro también como un tema, y si yo quisiera poder mantener el conjunto de notas en la memoria y no hacer un único conjunto con todas las notas, sino tener dividida la tarea 1 y la tarea 5, con lo que vimos hasta ahora, yo puedo pensar, con lo que vi hasta ahora, yo puedo pensar en hacer un arreglo con las 63 notas de tarea 1 y otro arreglo con las 63 notas de tarea 5, ¿o no? Claro, porque yo lo que pensaba, digamos, es como, no sé si tiene sentido, pero digamos separar, o sea, un repetir para que sea para la nota 1, o sea, en índice, digamos, y en el, y otro no sé cómo explicarte, pero... En realidad no voy a hacer dos repetir para, voy a hacer un único repetir para. Porque lo que voy a hacer es trabajar con arreglos apareados. ¿Qué es arreglos apareados? Parece difícil, pero no, es lo mismo que decir los tengo que trabajar simultáneamente. Entonces, si yo tengo que cargar las notas de los 63 alumnos y las notas de los 63 alumnos, pero la nota de la tarea 1 que está en la posición 1 corresponde al alumno 1, la nota que está en la posición 1 en tarea 5 también tiene que corresponder al alumno 1. O sea, yo estoy cargando dos estructuras simultáneamente. Debo cargar dos estructuras simultáneamente o recorrer dos estructuras simultáneamente. Las tengo que operar simultáneamente porque cada fila
de esas estructuras está representando un mismo objeto. Cada fila representa a un alumno. Entonces, esa idea de trabajo da la necesidad de decir, tengo que hacer arreglos apareados. Entonces, ¿qué significa esto? Que voy a, por ejemplo, a cargarlos simultáneamente. Entonces, adentro de un único repetir para, donde notas 1 y notas 5. Yo puedo trabajar con notas 1 para la tarea 1 y con notas 5 para la tarea 5, ¿o no? Claro, eso es lo que yo decía, en la variable. Perfecto, pero en un único repetir para leer, y acá tengo todas las variables. Cuando ustedes leían número 1, número 2, número 3, ponían todo dentro de un leer. Entonces acá yo tengo adentro de un repetir para, y esto me garantiza que me está trabajando con los dos arreglos apareados, porque me carga lo de la primera fila en ambos, me carga lo de la segunda fila en ambos. ¿Por qué? Porque son arreglos que contienen información distinta, pero que cada fila está representando a una misma persona, por ejemplo, en este caso, a un mismo alumno. ¿Se entiende? Esa es la idea de trabajar con arreglos apareados. Eso es arreglos apareados, ¿se entendió? Sí. Sí, se entendió bien, profe. Perfecto. Entonces, fíjense que el mismo ejercicio, nada más que ahora agregamos otra tarea. Entonces, calcular la estructura de los datos, inicializar el acumulador de notas, eso siempre es lo mismo. Pero acá, ¿qué hago? También, cuando acumulo la fila de la 1 y la fila de la 5. O sea, estoy sumando dos notas. Esto es matemática. Claro. Cada vez que paso por acá sumo dos notas. 63 por 2, ¿cuánto es? 126. Entonces yo cuando divido por 126. Eso es matemática. A ver, si yo hago mal esto, se baja a punto. ¿Por qué? Porque matemáticamente no me di cuenta que estoy sumando dos notas y para calcular el promedio de lo que sumo es todo lo que sumé. Si bien a esto lo hago 63 veces, yo estoy acumulando dos valores por cada vez que paso por acá. Entonces son 126. Eso es matemática. Fíjense que la estructura es la misma del algoritmo. Lo único que cambió fue que agregué otro arreglo. Y ustedes se preguntarán, y profe, ¿yo no me podría haber hecho un arreglo de 126 donde ponía primero todas unas notas y después todas otras notas? En este ejercicio me da lo mismo. En este ejercicio no lo aclara. Aclaré yo. Yo aclaré que quiero tener en memoria todas las de la tarea 1 y todas las de la tarea 5. No quiero mezclarlas todas. ¿Se entiende? Quiero identificarlas, diferenciarlas. ¿Por qué es mejor pensar así y no pensar en juntar todo? Y porque si yo ahora agarro y les digo que acá el promedio de cada tarea, y ustedes pensaron en un único conjunto, tienen que hacer todo de nuevo. En cambio, si yo acá agarro un proceso y digo, calcular el promedio de cada tarea, más adelante vamos a ver que a todo esto lo vamos a combinar también con programación modular. Entonces yo acá agarro y no sé, llamo a una función, llamo a un procedimiento que calcula el promedio de cada tarea y vuelve. Total, lo puedo hacer porque lo tengo en conjuntos separados. Pero si lo tenía todo en un conjunto, yo pierdo esa identificación. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. Entonces, por eso pensé en trabajarlo con arreglos apareados. Pero, también, ¿qué podría usar? Un arreglo bidimensional. ¿Por qué no? Una columna sea el de la tarea 1 y otra columna sea el de la tarea 5. Puedo resolverlo con un arreglo bidimensional, dadas las notas la tarea 1 y la tarea 5, realizada en semana 3, 7 de aislamiento social por COVID-19 con los 63 alumnos de un curso, calcularemos el promedio general del curso. O sea, fíjense que al problema 1 le sumamos otra columna para poder aprender arreglos apareados. Y también lo puedo resolver con arreglo bidimensional. ¿Cuál elijo? Me da lo mismo. Entonces, ahora tengo más opciones.
Si antes un problema se podía resolver de varias maneras, ahora de muchas más varias maneras. Entonces, un arreglo bidimensional. ¿Qué es un arreglo bidimensional? Es un arreglo. Es un conjunto finito y homogéneo y ordenado de datos de un mismo tipo. Buenísimo. Es un conjunto de datos reunido bajo un mismo nombre que sus elementos están organizados por índices. Es un arreglo bidimensional. ¿Qué voy a necesitar? Una fila y una columna. O sea que este elemento, por ejemplo, este elemento es el elemento que está en la fila 3, columna 4. ¿Qué tengo que aprender? ¿Cómo se declara un arreglo bidimensional? Fíjense, ¿cómo se declara un arreglo bidimensional? ¿Qué va primero? La cantidad de elementos. La fila. La cantidad de filas. ¿Y después? Las de columna. La cantidad de columnas. ¿Eso lo puedo invertir? No. N-O. No. No. Cuando yo aprendo cómo se declara un arreglo bidimensional, digo tipo de datos, nombre del conjunto, fila, columna. No cambia eso. Yo no puedo cambiar eso. ¿Cómo puedo cargar? ¿Cómo puedo recorrer una matriz? ¿Yo puedo recorrer una matriz o un arreglo bidimensional por fila? ¿Así? Sí. ¿Puedo recorrer por columna? Todo esto. ¿Y después paso la otra y todo esto? Sí. Entonces yo acá tengo que aprender, tengo que memorizar, asimilando, no de memoria tipo que me tengo que acordar de memoria porque después me olvido y meto la pata. No, entendiendo que voy a necesitar una estructura iterativa anidada. Una para que recorra la fila y otra para que recorra la columna. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que tener un repetir para y adentro otro repetir para porque le tengo que poner el índice, ¿o no? ¿Y cuántos índices tiene un arreglo bidimensional 2? Yo siempre tengo que tener el índice de fila y el índice de columna. Nombre, índice de fila, índice de columna. Esto es siempre así. ¿Cómo identifico a cada elemento? Nota 3.2. Notas 63.1. Notas 1.2. Siempre es nombre del conjunto, fila, columna. Nombre del conjunto, fila, columna. Nombre del conjunto, fila, columna. No me importa si lo recorro así o si lo recorro así. Esto es siempre igual. Para recorrerlo por fila, esto es uso de estructuras iterativas. Para recorrerlo por fila, la estructura iterativa de arriba, la externa, tiene que ser la fila. Y la interna, la columna. Porque ¿qué varía más rápido la columna? La de adentro siempre varía más rápida. Entonces acá estoy implementando la carga de esta estructura, arreglo bidimensional, que fíjense que hago un leer. Nada más que tengo notas 1, 1. Notas 1, 2. Salgo del para, vuelvo y vale 2. J vuelve a valer 1. Leer notas 2 de 1. Pin para, vuelvo, J vale 2. Leer nota 2 de 2. Vas leyendo, digamos, fila 1 y después te va diciendo, vas poniendo vos las dos notas. Porque tengo acá el 1, vuelve al para. O sea, yo hago la trazo prueba de escritorio de cómo funciona el para. Sí, igual lo entendí. O sea, hay que hacerlo, tienen que hacer ustedes para asimilarlo. Ustedes lo tienen que hacer para asimilar. Eso es importante. Entonces, acá cargué por fila. ¿Lo podría haber cargado por columna? Sí. ¿Y qué hago entonces? Invierto esto. Este va adentro y este va afuera. Lo único que hago es roto
Que se recorra por fila o que se recorra por columna es rotarlos, repetir para, nada más. Si es por columna, el de afuera, el externo, tiene que variar la columna. Y acá tienen un ejemplo, porque después de tener todo el conjunto en la memoria, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que acumular las notas o no? ¿Sí o no? Claro, sí, sí. Entonces, para acumular las notas tengo que recorrer la estructura, para que les quede ambos, ya sea por fila y por columna. Acá recorrí por columna. ¿Podría recorrer por fila? Sí. Después vamos a ver que existe no solamente la carga o el recorrido secuencial por fila o por columna. Esto es lo estático, esto es lo fijo. Esto es lo que ustedes tienen que asimilar para familiarizarse con el uso de la estructura, ya sea un arreglo unidimensional o un arreglo bidimensional. Fíjense que lo más importante es hacer siempre el dibujito. Nosotros les pedimos el dibujito. De la misma manera que para entender bien cuáles son los datos, yo pido el dibujito, de la misma manera que para conocer los datos, yo pido el dibujito. Fíjense que en el enunciado le ponemos el dibujito del listado, yo pido eso. Entonces, lo importante es que ahora, para el uso de estructura, dibujen la estructura y hagan la traza a prueba de escritorio, porque así es la única manera de familiarizarse con su uso. Entender que ahora tengo un conjunto en la memoria. Si yo me concentro en una única columna, en toda esta columna, tendré un arreglo unidimensional, es un conjunto. ¿Qué usa un arreglo unidimensional? Un índice. ¿Cómo se declara un arreglo unidimensional? ¿Cómo se asignan los elementos? ¿Cómo se lee? ¿Cómo se escribe? Entender esto, entender que cada uno de estos es una variable simple. Cada celdita es una variable simple. Entonces, si tengo que asignar un valor ahí, ¿y cómo identifico a cada una? Nombre e índice. Acá, nombre, índice de fila, índice de columna. Que puedo trabajar con dos estructuras de datos simultáneamente, arreglos, se llama arreglos apareados, porque tengo que analizar la información de cada posición de los arreglos, por eso se dicen apareados. Corresponden a un mismo objeto, entonces tiene que estar en la misma posición dentro de las distintas estructuras. Eso es trabajar con arreglos apareados. ¿Hasta acá alguna pregunta? En el chat no hay nada, Clau. Perfecto. Entonces vamos al libro, al apunte. Fíjense que todo lo que les conté está acá, arreglos bidimensionales, y acá están las operaciones con los arreglos bidimensionales, cómo se declara, cómo se asigna. Acá estoy asignando a un elemento del conjunto que está en la posición fila 80, columna 3. ¿Qué valor le estoy asignando? 7,5. Acá estoy diciendo mostrar el elemento que está en la fila 3, columna 3. Y acá tienen un paralelismo con las estructuras básicas. Acá está cargando sin ingresar desde el ambiente. ¿Qué hace? ¿Quién me puede decir qué hace esta estructura? Cuenta. ¿Qué es cuenta? Mirando eso, ¿qué es cuenta? Está inicializando. Bueno, pero ¿qué es cuenta? Pregunta ahora, ¿qué es cuenta? Un contador. ¿Pero qué? ¿Es una estructura de datos? ¿Un arreglo? Un arreglo. ¿Un arreglo unidimensional o un arreglo bidimensional? Unidimensional. Muy bien, es un arreglo unidimensional. ¿De cuántos elementos? De 5.
De 5, muy bien. ¿Y qué hace este repetir para? A cuenta la posición 1 que le asigna. 0. Vuelve a cuenta la posición 2 que le asigna. 0. Entonces, está completando un arreglo unidimensional donde a cada variable le está inicializando en 0. A cada variable del conjunto cuentas la está inicializando en 0, ¿o no? Una cosa, ¿lo podría explicar de vuelta? Porque me siento un poco confundido con eso. Con cuenta. Tipo, es una regla. Acá dice cuenta. Yo mirando esto tengo que poder identificar cuenta. Es una estructura de datos. ¿Por qué me doy cuenta que es una estructura de datos? Porque tengo índice. Si tengo un solo índice, sé que es una regla unidimensional, ¿o no? Sí, porque si tuvieras 2 índices sería bidimensional igual. Bidimensional. ¿Y cuántos elementos tiene? Y si corro hasta 5, tiene 5. Entonces, estoy diciendo que en la posición 1 del conjunto pone 0, en la posición 2 del conjunto pone 0, en la posición 3 del conjunto pone 0, en la posición 4 del conjunto pone 0. O sea, te dicen que eso es igual a 0. Pone 0. Claro. O sea que tengo un arreglo de 5 componentes, cada componente ¿cuánto vale? 0. 0. Eso hace. Claro. ¿Puedo recorrerlo? ¿Puedo hacer lo mismo con un repetir mientras? Sí, acá está hecho lo mismo. ¿Pero qué es esto? Esto es lo que ya vimos en el capítulo 3. ¿Cómo paso un repetir para escribirlo con un repetir mientras? Caso 1 del repetir mientras. Ya lo aprendimos. Por eso tengo que hacer la trazo por escritorio. Yo tengo que ser capaz de ver esto y saber qué hace. Y acá está lo mismo, pero para un arreglo bidimensional, que tienen el recorrido por columna, el recorrido por fila, o sea que está en el libro, en el apunte también, todo lo que estamos viendo. Nada más que en vez de verlo de acá y trabajarlo de acá, que es más aburrido, con un ejemplo muy abierto, voy decidiendo administrar los datos distintos a la memoria y de en base a cómo decido administrar, resuelvo. Para poder explicar todo lo mismo que está en el apunte. Exactamente lo mismo. Acá seguimos con los algoritmos para poder justamente cargar los datos que se cargan con leer, mostrar, se mostrarán con escribir, pero ¿por qué? Porque la acción primitiva básica para ingresar los datos, ¿cuál es el leer? La acción primitiva básica para mostrar, ¿cuál es el escribir? ¿Qué es lo único que cambia? ¿Cómo identifico a cada variable? Porque ahora tengo un conjunto de variables simples. Entonces, para familiarizarse, cada uno de estos algoritmos hay que hacerlo, que es lo mismo que hicimos acá. En todos estos ejercicios, donde estamos trabajando con cada una de las variables del conjunto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por ahora no. Bueno, fíjense, acá dice, dadas las notas de la tarea 1 y tarea 5 realizadas en semana 3 y semana 7 de aislamiento social por COVID-19 para los 63 alumnos de un curso, calcular y mostrar el promedio de cada alumno y el promedio general del curso. ¡Wow! El promedio de cada alumno y el promedio general del curso. Lo único que cambia es que ahora tenemos que calcular el promedio de cada alumno. De cada alumno y el promedio general del curso. O sea que el promedio de cada alumno es el promedio de cada fila, ¿o no? Claro. Y entonces acá, con lo que yo vi hasta ahora, podría trabajar con dos arreglos apareados, o podría trabajar con un arreglo bidimensional para cargar los datos, ¿o no? Sí. Para cargar los datos en la memoria podría trabajar con los dos arreglos apareados o con un arreglo bidimensional. Y eso es lo que decidí trabajar con un arreglo bidimensional. ¿Sí? Ahora bien,
yo puedo decidir, también tengo que decidir que yo voy, una vez que cargué el arreglo, lo recorro. Entonces, a medida que voy recorriendo, calculo el promedio y lo muestro. Recorro por fila, calculo el promedio y muestro. Recorro por fila, calculo el promedio y muestro. Recorro por fila, calculo el promedio y muestro. Calculo y muestro, calculo y muestro. Pero ¿y si yo les digo hagan un subalgoritmo que recibiendo la estructura de datos, ¿sí? Calcule el subalgoritmo, calcule por fila, ¿sí? O vaya y me genere una estructura donde me pueda guardar los promedios de los 63 alumnos. Hacer un subalgoritmo que me permita calcular el promedio de los 63 alumnos. Entonces yo puedo tener la necesidad, porque el proceso, la situación problemática que tengo que resolver me está diciendo, che, también los promedios, a medida que los calculás, no los tenés que mostrar. Los tenés que guardar todos en la memoria para que cuando termines muestre todo. Y si me piden que trabaje así, entonces yo necesitaría también un arreglo para ir guardando los promedios. Entonces ya acá, fíjense, yo tengo que decidir no solamente cómo administro los datos, sino cómo voy a operar después de esos datos. Acá tengo la libertad de hacerlo como quiera. Hay veces que no. Bueno, yo voy a decidir que no voy a calcular y mostrar. Voy a calcular y lo voy a guardar en un arreglo. Entonces voy a necesitar un arreglo para ir guardando los promedios de los 63 alumnos. Entonces, fíjense, esto es copiar y pegar de lo de antes. Cargo la estructura de datos, copié y pegué. Y después, lo que hago es, pongo un acumulador en 0, y acá voy calculando lo de cada alumno. Acumulo lo de cada alumno. Y antes de pasar a la segunda fila, guardo el promedio en este arreglo del primer alumno. Cuando iba al 1, actual, lo pongo en 0. Para J, que va a ir de 1 a 2, al acumulador del alumno, le asigno acumulador del alumno más la nota, que está en la posición 1, fila 1, y también acumulo para el cálculo general del alumno, que podría esto no hacerlo si quiero. Vuelvo, J vale 2. Acumulo la nota que está en fila 1, columna 2. Acumulo para el total general del curso, vuelvo, me voy de este para y calculo el promedio del primer alumno y lo guardo en la posición dada por I. ¿Quién es I? 1. Vengo a este para, fin para, I vale 2. Y vuelvo a repetir todo para la fila 2. Y vuelvo a repetir todo para la fila 3. Y vuelvo a repetir todo para la fila así hasta la 63. Entonces ya acá estoy combinando. Y si a esto no lo hacía acá, profe, si total yo acá tengo los promedios, ¿no puedo después sumar todo eso y dividir por 63? ¿Es lo mismo o no? Sí. Tengo otra manera de resolverlo. Esta es una manera, porque yo quise trabajar con una matriz, con un arreglo bidimensional, y quise guardar todos los promedios. Quise trabajar de esta manera. Yo elijo ahora. Entonces, fíjense que para practicar ustedes a este ejercicio, lo pueden hacer con arreglos apareados, lo pueden hacer con arreglos apareados y un arreglo como este, o con arreglos apareados e ir calculando y mostrando, o lo pueden hacer con una matriz, pero en vez de guardar, ir calculando y mostrando. A este ejercicio, con lo que vimos hasta ahora, lo pueden resolver
de 6 maneras distintas. Es para que practiquen, por eso es este ejercicio abierto. Porque la primera impresión, con lo primero que ustedes tienen que aprender es el uso de la estructura. Ya acá le estoy mechando que, ojito, en alguna situación problemática yo le puedo decir invoque a un subalgoritmo que, haciendo uso de una estructura de datos apropiada, guarde el promedio de cada uno de los 63 alumnos. Y entonces no me queda otra, la situación problemática me está diciendo que lo haga. En ese caso, acá no, acá porque tuve ganas. Porque los estoy introduciendo. Por eso es muy importante llegar a práctica 8 con un muy buen uso de las estructuras. Nosotros vamos a estar trabajando los primeros ejercicios de práctica 6, pero también los ejercicios de práctica 6 los vamos a hacer sin programación modular y después los vamos a hacer con programación modular, aunque no me lo pida. Voy a mezclar práctica 5 y práctica 6. Voy a mezclar práctica 5, práctica 6 con práctica 7 y voy a mezclar práctica 5, práctica 6, práctica 7 con práctica 8. Con el trabajo práctico que voy a estar resolviendo, porque voy a estar integrando todo. Todo eso lo voy a tener en 4 semanas. O sea que tengo que estar al día con esta, ¿sí o sí? O sea que el fin de semana, para el lunes, yo tengo que entender arreglo. Tengo que haber leído el apunte, haber hecho la trazo prueba de escritorio de cada uno de estos ejercicios para familiarizarme de entender eso. Entender que la nueva idea es administrar distintos los datos. ¿Cómo los administro? En un conjunto finito y homogéneo y ordenado. Necesito índices por ahora ya vamos a ver otra cosa. Cuando ese conjunto tiene caracteres, uso una cadena. Fíjense, acá, ahora sí, tengo un conjunto de legajos y de notas. Tengo 63 legajos y tengo las notas de 63 notas de la tarea 1 y 63 notas de la tarea 5. Esos son mis datos. ¿Qué tengo? Un conjunto de 63 legajos, un conjunto de 63 notas de tarea 1, un conjunto de 63 notas de tarea 5. El problema es siempre lo mismo, El problema es siempre lo mismo. Ahora agrego otra cosa más. Ahora tengo un conjunto de caracteres. Un conjunto de caracteres es cadena. Antes de entrar a la cadena, ¿alguna pregunta? ¿En el chat hay algo? Esto debe haber sido viejo. No tengo duda, así que... Vale. Las cadenas. Me dice, los elementos del tipo carácter también se pueden agrupar para formar arreglos. ¿Y cómo se denominan? Cadenas. O sea, ¿qué es una cadena? Es un arreglo de caracteres. ¿Eso se entiende? O sea, un conjunto de carácter. Como las cadenas, es decir, los arreglos de caracteres, son muy utilizados en programación, muy utilizados, tienen un tratamiento especial, un tratamiento particular. Por eso les dije yo desde el principio que la cadena es un arreglo de caracteres, es un caso particular de arreglo. ¿Hasta acá? ¿Me siguen?
Sí. Dice, Entonces, un conjunto de caracteres. Por ejemplo, acá dice informática, división, y bueno, en vez de 190, pongamos 160. Informática, división, 160. Quiero guardar esa oración en un arreglo de caracteres. Cada carácter ocupa una posición del arreglo, ¿o no? Sí. Y fíjense, ¿qué tengo acá? Ahí tengo un barra cero. Un barra cero en carácter, que es un null, es un fin de cadena. Cuando nosotros decimos que vamos a tener un conjunto de caracteres, al tamaño de la estructura le tengo que agregar una posición más. O sea, si la cadena tiene 28 caracteres, digo 29. Porque necesito indicar el fin de la cadena. Eso es. ¿por qué no se le Existen indicaste dentro de programas. ¿Cómo? ¿Por qué no se le indicaste en 28? O sea, el fin de la cadena. Y porque la palabra informática, coma, dejo un blanco, división, dejo un blanco, número, dejo un blanco, 160, ocupa 28 caracteres. Si yo la cierro en 28, no me almacenó comisión 190, me almacenó comisión 19. Ah, no te cuenta la última, digamos. La última posición la agrego para, o sea, yo sé que acá vamos a una más sencilla, un año tiene 4 caracteres, pero si yo quiero almacenar los 4 caracteres, yo necesito 5, porque si no me permite almacenar 3 nada más, porque la última posición está destinada siempre al fin de la cadena. Claro, sí, lo entendí. ¿Sí? Existen varios. Barra N lo van a usar en C. El barra N es justamente una nueva línea. El barra N es un indicador de que pasa a la línea siguiente. Lo usan mucho cuando manejan en C pantalla. Para la tabulación horizontal, para algún sonido o algo que quiero que se salga cuando se ejecuta el programa, o el null para el fin de la cadena o un barra cero. En realidad esas marcas las pongo yo, o sea, yo puedo indicar como fin de cadena un carácter que no pertenezca a la cadena. En realidad, después, internamente, también existe un fin que es un fin lógico, que para nosotros es invisible. Nosotros lo representamos como de una determinada manera y lo representamos para poder visualizarlo de esta manera. Lo importante y lo único importante acá es que un arreglo de caracteres es una cadena y que cuando uso una cadena, como no deja de ser un arreglo, también voy a necesitar índices y que lo único especial hasta ahora que vimos es que necesito la posición para el fin de la cadena. ¿Está claro hasta acá? Sí. Sí. Entonces, cuando yo la declaro, tengo que poner el rango. Entonces, en la primera puse 29, cadena 1, 29, porque el fin de cadena. Cadena 2, 5, porque necesito la posición para el fin de cadena. Como las cadenas son un arreglo de un conjunto de caracteres, yo no hace falta, por eso se dice que tiene un tratamiento particular. Fíjense, yo no tengo que decir leer, por ejemplo acá, si yo quiero ingresar cada uno de estos caracteres, yo no tengo que decir leer cadena de 1, leer cadena 1 de 2, cadena 1 de 3. El conjunto se llama cadena 1. Y si yo digo que es un arreglo unidimensional, yo tendría que poner acá el índice. No, es un arreglo de caracteres. Entonces yo puedo poner directamente leer nombre. Y eso hace que vaya cada carácter, yo ingreso Claudia, y va cada carácter en cada posición correspondiente en orden consecutivo. También puedo poner escribir nombre. Estas son las acciones para trabajar con una cadena. Por eso, automáticamente, por eso tienen un tratamiento especial. Por eso no está como los arreglos comunes.
Por eso se dice es un caso particular de arreglo, un conjunto de caracteres. Entonces fíjense que yo acá no pongo el nombre del conjunto y el índice, el nombre. Esto hace que yo tipeo Claudia y a medida que cuando doy enter, cada carácter lo manda directamente a cada posición de la cadena. Lo mismo con el escribir, me muestra. Tengo funciones especiales. La función longitud, que solamente me puede traer la longitud de la cadena. Cuenta es una función que cuando yo la invoco va a la cadena, cuenta y me trae la cantidad y no incluye el fin de datos, el fin de cadena. Existe la función copiar, para copiar todo el contenido de una cadena en otra, concatenar, para reunir dos cadenas. Entonces son funciones especiales, que las puedo hacer con un arreglo de caracteres nada más. Fíjense que nosotros acá cuando trabajamos con un arreglo de caracteres, podemos tener también un arreglo bidimensional, porque fíjense, yo acá estoy guardando, yo quiero guardar en un arreglo los días de la semana. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? 9 es el día de la semana más largo, que es el día miércoles. La máxima cantidad de caracteres que yo puedo ingresar es 9, entonces yo me tengo que definir una cadena de 10, porque necesito la marca de fin. Pero ¿cuántos días de la semana voy a guardar? 7. Entonces, este es un arreglo bidimensional de caracteres. Le estoy diciendo que voy a tener 7 días de la semana. Cada día de la semana es un conjunto de como máximo 10 caracteres. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, se entiende. Perfecto. Entonces, si vamos a nuestro ejemplo, yo acá agregué esto como para trabajar con cadena. Podría trabajar estos por un lado. Este es un conjunto de caracteres, esto por un lado. Ahora, estos dos, las notas de la tarea 1 y la nota de la tarea 5, las puedo trabajar con arreglos unidimensionales apareados, puedo armar un arreglo bidimensional, o sea, ya todo lo que vimos antes. Por eso le pongo acá, con todo lo que vimos hasta ahora, tenemos que decidir cómo vamos a administrar los datos en la memoria. Podemos trabajar con un arreglo unidimensional y uno bidimensional apareado, o con 3 arreglos unidimensionales apareados. Elijo esta última, 3 arreglos unidimensionales apareados. Este es un arreglo cadena. Cadena. Estos no. Este es un conjunto de reales. Este es otro conjunto de reales. Entonces me concentro en cadena. Yo acá estoy definiendo que cada legajo ocupa 9 caracteres. ¿Cuántos legajos tengo? 63. Así declaro a la cadena. Pero fíjense que cuando yo digo acá, leer, ¿qué estoy leyendo? El primer legajo completo, yo no estoy poniendo acá, esto es un arreglo de cadenas bidimensional, pero yo no estoy poniendo acá el índice. ¿Por qué? Porque este índice es el tamaño de la cadena, yo estoy leyendo todo el legajo. El primer legajo del conjunto de 63. Acá hay una coma de más, esa coma está de más. Ah, te iba a preguntar. Sí, acá estoy leyendo la primera nota de la tarea 1 de este alumno y acá la primera nota de la tarea 5 de este alumno. Entonces estoy trabajando con los 3 arreglos apareados, almacenando las notas de la tarea 1 y la tarea 5 correspondientes al alumno de este legajo. Entonces yo sé que en la posición 1 de los 3 tengo todo lo relacionado al alumno de ese legajo. Entonces acá, fíjense, acá inicializo un acumulador y una vez que guardé, que tengo todo en la memoria guardadito, yo
Para cada alumno voy calculando y voy mostrando y voy acumulando las notas para después el promedio general del curso, ¿no es cierto? ¿Podría acumular el promedio también, profe? Podría acumular el promedio también. Fíjense que acá, para que les quede demostrado distinto, no lo hice como en la situación 5. No pensé en que primero calculo los promedios y los guardo, pero también podría. O sea, juego con todas las posibilidades, porque acá lo único que me interesa es que ustedes abran su cabeza y que justamente aprendan eso, aprendan al uso de las estructuras. Y para cerrar, yo pregunto, hasta así lo resolví por lo que vimos hasta ahora, que vi arreglos y yo puedo tener en memoria conjuntos de igual tipo, nada más. Pero y si digo, che, yo quiero todo este renglón, lo quiero llevar así tal cual en la memoria. Todo el renglón, de a renglón. Tengo esa hoja y quiero cada renglón llevarlo. Ahí no tengo un conjunto homogéneo. ¿Qué conjunto tengo? Heterogéneo. Y si el conjunto es heterogéneo, no puedo usar arreglo. Registro tenemos. Exacto. Entonces yo ya sé que tengo un registro que es una estructura de datos heterogénea. Pero ¿qué tengo que aprender? ¿Qué es un registro? ¿Y qué es un registro? ¿Feo o billete de plata? Un registro es un conjunto de campos. No. Entonces, ¿qué es un registro? Un registro es un conjunto de datos reunidos bajo un mismo nombre, pero ¿cómo organiza a sus datos? ¿Los organiza con índice? Sin índice. Sin índice. Entonces, ¿cómo identifico a cada elemento del conjunto? Los organiza por campos. ¿Y qué es un campo? Una variable simple o una variable compuesta. Un campo es una variable. Y nosotros ya sabemos que tenemos variable simple y variable compuesta. Un campo es una variable. Puede ser una variable simple o puede ser una variable compuesta. ¿Qué tengo? Un nombre de un conjunto y los nombres de todos los campos que componen ese conjunto. Por ejemplo, en nuestro ejemplo, si yo me estoy pensando en un registro, voy a tener el registro alumno que tiene el legajo, nota 1, nota 2, o sea que tiene carácter de 9, legajo, real, nota 1, real, nota 2. Tiene 3 campos. Cada campo es una variable. Entonces yo me tengo que declarar, y presten atención, me tengo que declarar un registro. Declarar un registro es que el programador primero va a definir un tipo de datos. ¿Qué tipo de datos manejamos hasta ahora nosotros? A ver, ¿quién me dice eso? ¿Qué tipos de datos conocen? Entero, real y carácter. Muy bien. Bueno, yo ahora voy a tener el tipo de legajo alumno. Voy a tener el tipo registro alumno. Y profe, ¿y ese qué tipo de dato es? Y el tipo que yo soy programadora, yo me estoy programando un tipo de dato. Yo lo estoy decretando ahora, yo decreto este tipo de dato y a partir de ahora puedo usar una variable que tenga ese tipo. Eso es lo único que me tengo que acordar para registro. O sea, en vez de utilizar real entero, podés declarar vos un tipo de dato cualquiera. Sí, señor. Cuando yo declarar un registro, me tengo que acordar la sintaxis. Así estoy declarando un tipo registro. Este tipo registro me lo dibujo. Este tipo registro, que le doy un nombre, registro 1, o en el ejemplo nuestro sería alumno. Entonces, ¿qué tengo? Carácter de 9, legajo.
Acá escribiría No, yo. real, nota 1. Acá escribiría real, nota 2. Entonces tengo un registro de 3 campos. Está cerca de la cancha de San Martín. Otro ejemplo. Acá, clientes de un banco. Es un registro de 3 campos donde tienen el nombre del cliente, el número de cuenta y el monto del saldo del dinero depositado en esa cuenta. Este es un registro. Así declaro un registro. Pero declaración de registro, como vemos en el ejemplo acá, yo me declaro este registro con este formato, va a tener esta forma. Tengo 3 campos. ¿Legajo qué es? Es un conjunto de caracteres. Es una cadena, ¿o no? Sí. ¿Qué es nota? Una variable simple real. Entonces, ¿legajo es una estructura simple o una estructura compuesta? Simple. ¿Sí? ¿Legajo? Compuesta. No, Es un conjunto de 9 ¿Qué es caracteres. entero, real y eso? Legajo es un conjunto de 9 caracteres, es una cadena. O sea, yo acá tengo una cadena de caracteres. Es una estructura de datos estática. Si quiero llamar la cadena, un arreglo de caracteres. Eso es legajo. Lo estoy diciendo acá. ¿Qué es nota? 1. ¿Variable simple o variable compuesta? Simple, es así. Simple. Lo estoy diciendo acá, no tengo índice. Acá tampoco tengo índice. Entonces, este es un tipo de dato registro. A esto, para que no tener que repetirlo cada vez que lo necesito, lo voy a hacer antes. A ustedes, en la hoja, después van a definir justamente el tipo de estructura en C. Van a aprender en C cómo se usa, pero eso es después. Ahora en la hoja estamos con pseudocódigo. ¿Dónde escribo esto? Bueno, en realidad eso se escribe dentro de la zona de declaraciones, en un algoritmo, dentro de la zona de declaraciones, antes de declarar las variables. Se escriben todos los tipos. Nosotros, en vez de escribirlo ahí, lo vamos a escribir antes del algoritmo. Entonces, siempre que se necesite, ya sea algoritmo o subalgoritmo, ustedes lo van a poder usar. Porque si lo declaro en un algoritmo y después lo necesito en un subalgoritmo, lo tengo que declarar dentro de cada sección de declaración. Entonces, para no repetir siempre lo mismo, somos muy buenos los profes y lo van a declarar acá arriba. ¿O lo quieren declarar en un costadito? O lo declaran en el mismo momento que se dibujan, porque las estructuras de datos, chicos, hay que dibujarlas para entenderlas. Entonces yo acá lo hice como hay que hacerlo, adentro del algoritmo, en la zona de declaración, antes de declarar variables. Pero todo esto lo vamos a escribir acá afuera, no lo vamos a escribir acá adentro. Entonces lo escribo acá afuera antes del algoritmo, entonces lo puedo usar en todos los subalgoritmos que el algoritmo utiliza. ¿Estamos? Claro, entonces el registro lo escribís antes de la variable. Antes de la variable. ¿Y por qué? Porque, ¿qué necesito yo para declarar una variable? Un tipo de dato. Y entonces yo ahora voy a declarar una variable que va a ser de ese tipo. Entonces este tipo tiene que estar declarado antes. Eso es registro. Es un conjunto heterogéneo. Pero bueno, ¿y cómo identifico después el legajo? ¿Cómo identifico? Es un conjunto finito de campos. Cada campo es una variable. Puede ser una variable simple, puede ser una variable compuesta. Cada variable tiene un tipo de dato, o sea que es un conjunto finito de datos heterogéneos que organiza sus datos en campos. Entonces, ¿qué voy a necesitar? No tengo índice acá. Tengo el nombre de la variable. ¿Esta variable de qué tipo es? De tipo listado, no dice entero acá. ¿Ustedes qué ven acá? Listado. ¿Y listado quién es? El registro. Claro. Entonces, esta variable tiene 3 campos. Yo tengo que decir, ¿qué campo? ¿Cómo identifico
a un elemento del registro, nombre de la variable del tipo registro, punto, nombre del campo. Nombre de la variable del tipo registro, punto, nombre del campo. Nombre de la variable del tipo registro, punto, nombre del campo. Eso es lo único que cambió. Después el resto tengo que hacer lo mismo que hicimos antes en todo el otro problema para calcular el promedio. O sea, yo tengo que saber qué tengo que hacer para calcular el promedio y qué tengo que acumular, nada más. Eso es otra cosa, no es uso de registro. El uso del registro es entender eso, entender qué es registro y cómo identifico a cada una de esas variables. Fíjense que acá hice otro dibujito, este es otro registro. Este dibujito no es igual a este, son distintos. Voy a tener la misma información, pero acá tengo una cadena de caracteres. Y acá, reunidos bajo un mismo nombre, voy a tener dos numeritos. Reunidos bajo un mismo nombre, tengo dos números. ¿Qué es esto? ¿Una variable simple o una variable compuesta? Compuesta. Compuesta. Entonces, si yo tengo acá y tengo este registro y me declaro a Liz con este tipo de registro, listado 2. ¿Este quién es? Liz, punto legajo, esto. Pero ¿y cómo identifico a cada uno de estos? Y bueno, esto es una variable compuesta, es un arreglo unidimensional. Entonces, nombre del conjunto, Liz. Punto, nombre del campo. Y el campo tiene n elementos, que los identifico con el índice. ¿Qué necesito? El índice. O sea, acá empiezo a integrar todo, ya. Acá empiezo a integrar todo lo que aprendí. Y la semana que viene van a hacer hasta acá, y acá trabajan con que llevan, y les quedo, les dejo para que se abran las neuronas. Acá estoy trabajando. ¿Cómo? ¿Después hay algún ejercicio para hacer? Ustedes, después de haber hecho estos 7, la traza y prueba de escritorio, después de haber leído el apunte, de haber hecho los ejercicios del apunte a medida que van leyendo la traza y prueba de escritorio, después de haber hecho estas 7 situaciones, tienen que les dije, vean el video que resuelve el ejercicio 2 de la práctica 6, vean el video que resuelve el ejercicio 3 de la práctica 6, y lleven a clases para ver qué entendieron de todo, a la clase del lunes, el análisis del ejercicio 1 de la práctica 6. ¿Sí? Listo. Fundamental. Vayan con todo eso para que en la clase del lunes sea muy productiva, porque ya nos vemos la semana que viene cuando me vean a mí, chicos, les doy algo totalmente distinto. Y esto es estudio, para después poder saber qué uso en la situación problemática, que eso es lo difícil, porque eso es lo único que no les puedo enseñar, porque es lo que tienen que descubrir ustedes, y para poder descubrirlo tienen que saber manejar esto. Si no sabe manejar esto, lo otro va a ser chino. Y piensa en esto. Yo llevé cada renglón. Llevo un renglón, acumulo. Vuelvo, llevo otro renglón, acumulo. Llevo otro renglón, acumulo. Llevo otro renglón. O sea, yo ingreso por renglón. Yo ingreso por renglón, calculo el promedio del alumno por renglón, lo muestro y acumulo para el promedio general del curso, pero por renglón. Entonces, ¿yo cómo estoy llevando este listado por renglón? Para llevarlo por renglón me definí una variable de tipo listado. Me lo llevo por renglón. En un registro, en un momento dado de tiempo, yo puedo tener un único renglón. Y si yo me quiero llevar todo el
Así, esto tal cual está, lo quiero copiar y pegar en la memoria. Si quiero tener en la memoria un conjunto de estos renglones, ¿se imaginan qué se viene? Para la lectura de ustedes. Un conjunto de registros, un conjunto de renglones. Cada renglón es un registro, cada renglón es un tipo. Yo no quiero un list, quiero 63 lists. Quiero un list que me permita tener 63 de este tipo. Eso es arreglo de registro. Queda para la lectura de ustedes. Con esto vamos a tomar la clase que viene, desde arreglo de registros en adelante. ¿Sí? Sí. Perfecto. Les dejo el arreglo de registros acá. ¿Sí? Para que lo hagan. Hacen la traza o prueba de escritorio de todo esto. De todos estos ejercicios, hacen la traza o prueba de escritorio. Si no entienden algo de arreglo de registro la semana que viene, arrancan con las preguntas. Si no hay preguntas, sigo con el nuevo tema, que es archivo. Entonces, arreglo de registro, dijiste. Sí. Listo. Para finalizar, por último, está el combinar todo con todo. Perdón, para el lunes, ¿a dónde tenemos que leer, más o menos? Y vos para el lunes tenés que leer del apunte todo. El apunte de... ¿cómo se llama? Estructuras de datos. Eso, estructuras de datos. Arreglo, registros, arreglos de registros. Tenés que ver el video de práctica 6 que resuelve el ejercicio 2, el video de práctica 6 que resuelve el ejercicio 3, luego de haber leído el apunte, luego de haber hecho la traza o prueba de escritorio de cada una de estas 7, 8, 9 situaciones problemáticas que son las que vimos, que está todo donde les mostré hoy. Luego de familiarizarse con esto, antes de llegar a registro, ustedes vean todo lo que es arreglo, y una vez que vieron todo lo que es arreglo, van y hacen el ejercicio 2 de práctica 6, el ejercicio 3 de práctica 6, y que están los videos, y después intentan hacer el análisis del ejercicio 1. Eso para el lunes. Después el tema registro viene más adelante, que se va a practicar, pero en cuanto a teoría sí se los introduzco para que ustedes vean qué es un registro y cómo se usa un arreglo de registro. Porque la semana que viene vamos a ver archivo y vamos a necesitar todas estas estructuras de datos. ¿Estamos hasta acá? Sí. Perfecto. Chicos, demasiado por la clase de hoy, muchos conceptos, la semana que viene va a ser peor que la de hoy, así que traten ya esta instancia, cada clase es un boomerang de temas, cada clase es una cosa de locos, ¿sí? Sí. Así que cada clase hay que avanzar. Buenísimo. Bueno, nos vemos, profe. Chau. Nos vemos. Chau, chau. Chao.